bienvenidos a esta primera clase de Comunicación Lingüística 1. Hoy tenemos la temática competencia lingüística, el conocimiento sobre una lengua. Viene a ser el conocimiento sobre la lengua. Pueden observar que competencia lingüística viene a ser la capacidad de formular enunciados. Observen bien una pequeña definición, que es la capacidad de formular, de elaborar enunciados, de construir enunciados, pero enunciados que estén sintáctica y léxicamente adecuados, de tal forma que permita ser comprendido por el lector o el oyente. Esa es competencia. Por eso es que todas las especialidades deben tener necesariamente esta asignatura. Y esta asignatura ha sido elaborada pues con un propósito fundamental para el profesional. El profesional debe dominar esta competencia para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces miren, vamos analizando cada uno de estos elementos que tiene la definición. La sintaxis, que es la organización de la expresión. ¿Qué función cumplen cada una de las unidades lingüísticas? El sustantivo, el adjetivo, el verbo, dónde deben ubicarse dentro de esa organización sintáctica. Por eso es que decimos que la oración, por ejemplo, tiene su delimitación, que es el punto. Y la oración es aquella que tiene un sentido cabal, un sentido completo. Y para que tenga un sentido completo hay que organizar bien las unidades en su interior. El sujeto, el predicado, los complementos, etcétera, ¿no? Tienen que estar bien organizados los términos, cada una de las categorías léxicas. Observan ustedes qué dicen estos autores sobre lo que es la competencia. Noam Chomsky es un estadounidense, activista, es un lingüista. ¿Qué dice él? Que la competencia lingüística, ¿no? La competencia es el conocimiento implícito de la lengua. Conocimiento implícito de la lengua. Les pregunto, ¿qué entienden por el término implícito? Que está dentro, ¿ya? Implícito. Entonces, miren, aclaramos esta. Es importante porque eso ayuda a enriquecer nuestro léxico. Y deben formarse un hábito de estar a la pesca de nuevos términos que no se conocen, porque eso va a ayudar a enriquecer su léxico para que se comuniquen mejor, para que expresen mejor en la escritura. Entonces, este término implícito deben tenerlo anotado, ¿no? Y sus definiciones. Incluso buscaré en el diccionario para ampliar una claridad sobre qué es lo que significa esta palabra. Entonces, implícito es aquello que se encuentra tácito, se sobreentiende, está allí, pero no se ve, no está expreso, está sobreentendido. En cambio, lo explícito significa que está manifiesto, está allí, claro, lo vemos, percibimos a la luz de nuestros ojos, ¿no? Entonces, eso es lo explícito, se sobreentiende. Por ejemplo, cuando leemos, algo queda implícito allí, no lo dice el autor, pero nosotros comprendemos que quiso decir aquello, y eso lo entendemos por un proceso de inferencia, ¿no? Dice Chomsky entonces que es el conocimiento implícito de la lengua, es decir, que lo tenemos aquí, en nuestro cerebro. La lengua es abstracta, no lo vemos, lo tenemos aquí en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, esa es la competencia, lo que tenemos aquí en nuestro cerebro, esa sabiduría sobre determinada materia, ¿no? Ahora dice que es un conjunto abstracto de reglas gramaticales, por supuesto. ¿Qué reglas conoces sobre las prefijaciones? Entonces explica la definición y dices, todo prefijo va ligado a su base léxica. Todo prefijo va ligado a su base léxica. Entonces, esa es la competencia. Conoces lo que sabemos de la lengua. Lo tenemos aquí. Todos tenemos esa competencia lingüística. Lo que necesitamos es actualizarla, desarrollarla, esa competencia lingüística. Necesitamos desarrollarla, esa competencia,
al más alto nivel, para que nos permitan comunicarnos con eficacia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Chomsky, pero él va constatando con lo que es actuación. Esa competencia se manifiesta en la actuación, en el acto lingüístico, en la comunicación, en esa interrelación entre los humanos. Allí entra en uso las reglas gramaticales para comunicarnos mejor, competencia lingüística y actuación lingüística. Observan que la actuación es el uso de esa lengua, es hacer realidad esa competencia que tenemos ahí, hacer realidad esa lengua, ponerlo en uso para los propósitos que tenemos. Y bien, y Krashen, ¿qué dice sobre la competencia? Él no dice que es el código escrito. Y bueno, el código escrito es abstracto, lo tenemos acá. ¿Cómo desarrollamos ese código escrito? Mediante las lecturas. Quien lee mucho, quien tiene el hábito de leer, hay casos así, que nadie ha orientado, no ha tenido una formación lingüística, pero escribe muy bien. ¿Qué ha pasado? Las lecturas le ha ayudado muchísimo. Por eso que la lectura es la recomendación para toda aquella persona que quiere ser un profesional, tiene que leer. Ustedes saben que el mayor porcentaje de trabajo del universitario para ser profesional son las lecturas. ¿Cómo puedo ser profesional? ¿Cómo puedo tener conocimiento, adquirir mayor conocimiento? No hay otra forma más rica que la lectura. Por eso la recomendación, que tenemos que habituarnos a leer constantemente, permanentemente. La competencia es el saber, el conocimiento, la sabiduría, esa es la competencia. Ahora, saber hacer viene a ser la actuación. Entonces, saber comunicarte, esa es la actuación. Y sabrás mejor comunicarte cuando se ha desarrollado tu competencia lingüística. Y entonces el propósito de esta asignatura tiene eso, desarrollar tu competencia lingüística. Que conozcas cómo debemos expresarnos, que conozcas cómo tenemos que escribir, cuáles son las reglas, cuáles son los procesos, qué tenemos que hacer para escribir mejor, hablar mejor. Entonces, esa es la competencia, el conocimiento de ello. Y luego, en la actuación, vamos a ponerlo en uso todo aquello que conocemos. Muy bien, entonces seguimos por aquí, ya entramos en esta parte del uso de la lengua, el español. Aquí vamos a ver el género masculino y el femenino, tocando algunos aspectos morfológicos. Y vean que las palabras, los sustantivos, expresan género masculino y femenino en diversas formas. Y vean aquí la primera forma que nos expresa la diapositiva. Sustantivos que terminan en O son masculinos, pero todos no. Hay algunos sustantivos en masculino que terminan en otras grafías. Por ejemplo, terminan en E, pueden terminar en consonantes, ¿no? Y en femenino decimos que terminan en A, pero no todas. Observen aquí niño, cocinera, etcétera, terminan en A. Su marca morfológica de género femenino es la A, pero no todas. Hay otras palabras que terminan en otras grafías. Ahora, las palabras, aquí en esta parte dice, es la misma forma para ambos géneros. Entonces, ¿cómo distingues el género masculino del femenino? Con el artículo. Y dices, el piloto, la piloto. El paciente, la paciente. El artículo permite identificar el género, ¿no? Masculino, femenino. El sustantivo tiene la misma forma. Y aquí tienen, por ejemplo, las formas diferentes para ambos géneros. Aquí observan que las formas de las palabras son diferentes. Marido, mujer, son diferentes para ambos géneros.
Y por supuesto que le acompaña el artículo también afirmando el género diferente. Y observan que en la última parte dice dos formas posibles de femenino. También ustedes revisan el diccionario, van a encontrar esas opciones para el mismo género. Miren, y entonces decimos el médico, ¿correcto? El médico. Y luego para el femenino, la médica o la médico. Miren, dos opciones para el mismo género, ¿correcto? Así que puede decir la médica o la médico. Los sustantivos o los nombres de cosas y de animales. Observan allí que el masculino, los masculinos que terminan en O, son muchos, que los masculinos terminan en O, pero no todos. Aquí ven ustedes que la mano no es masculino. Sin embargo, terminan en O. La raíz es man, termina en N, ¿no es cierto? Entonces hay sustantivos que su marca morfológica termina en O. Hay pocos que terminan en O y son femeninos, como el caso de la palabra mano. Es abundante la marca morfológicas de los sustantivos femeninos que terminan en A. Sin embargo, no solamente los masculinos terminan, los femeninos terminan en A. También terminan otros sustantivos, por ejemplo, el día. No vas a decir las días, sino los días. Observan el género de estas cosas, ¿no? Entonces día termina en A, pero es masculino. Por eso le digo, repito, no todos los femeninos terminan en A. Hay algunos sustantivos masculinos que terminan en A, como día, el idioma, por ejemplo, es masculino, pero termina en A. Igual que el mapa, entre otros sustantivos que puede haber. Muy bien, tenemos ahora los que acaban en E o en consonante. Observan aquí los masculinos, miren, terminan en consonante los días de la semana. Lunes, martes, y es masculino, los lunes. ¿No? Fíjense sus formas, terminan en consonante. Martes, miércoles. Ahora, la palabra compuesta termina en consonante. Sacacorchos, por ejemplo, ¿no? Paraguas, no es paraguas, es paraguas. Entonces, puede ser plural o singular, la misma forma. Y así, entre otras, que terminen en E, restaurante, ¿no? Presidente, teniente, etc. Aunque esto ya se refiere a personas, ¿no? Ahora, femeninos, que acaban, observan ustedes, femeninos que acaban en ción, con C, y femeninos que terminan en ción, con S. Jóvenes, son morfemas excelentes sustantivadores. Sustantivan a cualquier palabra. O de un tipo de sustantivo se pasa a otro sustantivo, es decir, con otro significado. Pero lo deriva, ¿no? Entonces, para añadir este morfema, sion con C, analizamos que las palabras terminen en tor. Por ejemplo, cantor, canción. Entonces, sion será con C. Pero si una palabra que termina en sor, observen, sor, ¿ya? Impresor, ¿correcto? Y cuando dices impresión, será con S. Palabra impresor, profesor, por ejemplo, profesor, termina en sor, y para decir profesión, será con S. Ahora tenemos el morfema dad. Este tiene sus variantes también. Y dad. Son morfemas, ya le dije, excelentes sustantivadores. Ayudan a derivar términos, adjetivos u otro tipo de palabras significativas, convirtiéndole en sustantivos. Y sustantivos femeninos. Por eso lo ubicamos acá. Sustantivos femeninos. Entonces, por ejemplo, de bueno, bondad. Termina en dad. Miren el morfema aquí. Y dad.
El morfema idad, que es una variante de edad, ¿no? Posible, posibilidad, miren, idad. El morfema, la marca morfológica que sustantiva términos. Posible es un adjetivo, ¿no es cierto? Posibilidad, y ahí es un sustantivo. Universo es sustantivo. Universidad también, pero tiene otro significado. Entonces, así se van generando nuevos léxicos, nuevos sustantivos. Por eso se dice que la morfología es una característica de las lenguas que enriquecen de léxicos. Y tiene otra característica, que es económica la lengua. Porque con una raíz, con un lexema, puede derivarse una familia léxica, solo de un lexema, gracias a esa propiedad que tiene la lengua de generar esas derivaciones y traernos nuevos léxicos, enriquecer nuestra lengua. En caso de los animales, observan, también ocurre algo semejante, y varían las terminaciones, y hay palabras distintas para cada género. Como aquí pueden ver el ejemplo: caballo, yegua, toro, vaca, ¿no? Toro, vaca. Entonces miren las categorías, las formas distintas para cada género. Bien, espero que esto se vea. Bueno, esto lo hemos extraído del texto que les he mostrado, solo que no está muy pequeña la letra, pero lo voy a explicar rápidamente. Para pasar de singular al plural, las palabras que terminan en vocal, los sustantivos que terminan en vocal, se pluralizan con S. Ejemplos: mesa, mesas; casa, casas; padre, padres. ¿Ven? Entonces se pluraliza con S. Y los sustantivos que terminan en consonante se pluralizan con es, con esas dos letras, es. Entonces decimos árbol, árboles; pared, paredes. Pero veamos otros casos. Hay sustantivos que terminan en vocal cerrada tónica. Y aquí espero que lo puedan visualizar, ¿no? Por ejemplo, dice rubí, se pluraliza con es. Es decir, no todos los sustantivos que terminen en vocal se pluralizan con s. Hay algunos que terminen en vocal cerrada tónica, acentuada. Entonces se pluraliza con es. Rubí, rubíes; maní, maníes, ¿no? Tampoco todos. Observan aquí otros ejemplos, ¿no? Esquí, esquís. Ya sería incorrecto decir esquíes. O sea, hay algunas excepciones, ¿no? Pero esta forma de uso de la lengua se va dando en la sociedad, en la comunidad de hablantes. Se va tornando como una costumbre de uso, y los más generalizados se establecen. Entonces tenemos esos casos. Y aquí tenemos otro que ya lo conocen, todas las palabras o sustantivos que terminan, por ejemplo, en Z, para pluralizarse, se convierten en C. Y claro, acepta el morfema es. Entonces, pez, peces. Y la Z se convierte en C, ¿no? Capaz, con Z, termina en Z. Capaces, ¿no es cierto? Entonces, esos ejemplos que nos ayuden a manejar mejor el idioma. Y necesitamos conocer esto para poder dar concordancia a la construcción de nuestras oraciones, de nuestros textos. Entonces le estamos haciéndole recordar estos elementos básicos. ¿Sí? Luego tenemos aquí los artículos indefinidos. 4 artículos indefinidos. ¿Ya? ¿Por qué son indefinidos?
¿Por qué llamamos indefinidos? Claro. Observan entonces cuando decimos necesitamos un salón para primer ciclo. Un salón. ¿Es conocido? No da la idea de que ya lo hemos conocido y ya lo hemos visto ese salón. No, indefinido. O sea, es algo que que el oyente no conoce. Necesitamos un salón que no se conoce. ¿Observan? Y si le decimos, señorita, vamos a ir al salón, o sea, al salón, ya lo define. Es aquello que ya lo hemos visto alguna vez, que a quienes me dirijo ya lo conocen. Por eso se llaman definidos. ¿Qué diferencia? Mira, los definidos con los indefinidos. Es algo que no he conocido, ¿no? Algo que todavía no tenemos experiencia con ese objeto. Tenemos aquí un caso especial. Con estos sustantivos, observan aquí, dice, un más el nombre femenino, femeninos en singular que empiezan con A tónica. ¿Cómo va a concordar? Debe ser una águila o un águila. Entonces, les establezco la regla. ¿Qué dice? No dice que todo sustantivo femenino, escúcheme bien, todo sustantivo femenino que inicia con vocal tónica A, con H o sin H, va a concordar con el artículo masculino, él o un. Entonces miren, repito, todo sustantivo femenino que inicia con vocal tónica A concuerda con los artículos, con el artículo masculino. ¿Correcto? Esa es la regla. Y entonces aquí tienen ustedes los ejemplos que observan. Un águila, un aula, un hacha. Clarísimo el ejemplo, ¿no? Para sustentar la teoría. Muy bien. En cambio, cuando se pluraliza, vuelve a tomar el género, ¿no? Y decimos unas águilas, una buena aula, una pequeña hacha, unas hachas, unas aulas. Ahí no hay problema. Retoma de nuevo su mismo género y establece la concordancia. Solo cuando está en singular, concuerda con el artículo masculino este sustantivo femenino que termina en vocal tónica o que inicia con vocal tónica, ¿no? Muy bien, quiero que vayan captando, sigan la hilación y que no se pierdan para hacer algunas prácticas inmediatas. Ahora, ausencia de estos artículos indefinidos. Es decir, ¿en qué momento yo debo dejar de usarlo? ¿Y cuándo debo usarlo? ¿No? Entonces aquí, detrás del verbo ser o hacerse, detrás de estos verbos no deben usarse estos artículos. La otra es, ¿cuándo lo usamos? Lo usamos si el nombre va con un calificativo. Si el nombre va con un calificativo. Niña hermosa, por ejemplo, ¿no? Entonces diría una niña hermosa. Pero si no hay un calificativo, no debo utilizar ese indefinido. Se usa cuando busca identificar a alguien por su profesión, por su ocupación. Por ejemplo, te preguntan, ¿quién es Carlos? Y la respuesta es un ingeniero. ¿Correcto? Entonces, estamos identificando su profesión. ¿Quién es Carlos? Tu respuesta es un ingeniero. Luego, no se utiliza cuando presenta un objeto directo o ante un objeto directo. No se utiliza ante un objeto directo.
cuando nos referimos a la clase de objeto. Juan colecciona antigüedades. ¿Es objeto directo o no? ¿Qué colecciona Juan? Nos preguntamos para encontrar el objeto directo. ¿No? Antigüedades. Entonces allí no se utiliza ante estos objetos directos el indefinido, un, uno, etc. Pero sí se usa cuando se habla de cantidad. Necesito un salón. Necesito un salón. Entonces estoy hablando de cantidades. Ahí sí se utiliza. Muy bien, entonces vamos a ir a realizar algunas prácticas, ¿eh? Ya después lo imprimen para que ustedes se refuercen sus conocimientos, porque en base a estas tareas, en base a estos ejercicios que resolvemos, elaboraremos la práctica calificada, seleccionaremos para el examen parcial, ¿no? Entonces observan, ¿qué es un call? Es un arma. No, miren el sustantivo, observen el sustantivo. Arma, es un sustantivo femenino. Inicia con vocal tónica A, arma. Entonces no debe ser una arma, es un arma. Pero en plural diremos las armas. Ahí recupera el género. Ahora, aquí venden naranjas buenísimas. Merece que vaya unas, susténtenlo. Vamos recreando la teoría. Dice aquí venden, ¿merece o no merece? Sí, ¿por qué? Porque le acompaña un adjetivo. Objeto directo, ¿no es cierto? Objeto directo. Venden naranjas. Vendo naranjas. ¿Perdón? Entonces, unas naranjas. Está bien. O sea, cuando acompaña el adjetivo, dice, es correcto usar estos indefinidos. Necesito vacaciones. ¿Ah? Es objeto directo. El sujeto es yo, ¿no? Yo necesito vacaciones. ¿Cuándo dice que debe ir el indefinido? Cuando a este sustantivo le acompaña un adjetivo, antes o después. En este caso no. A ver, dime. Entonces queda como tarea estas dos prácticas de páginas 17 y 19.